Muchísimas gracias por esta gentil invitación, Rafael. Realmente es un honor para mí estar aquí. También me sumo a las felicitaciones con respecto al excelente trabajo que estás llevando adelante en este tribunal, en la secretaría de este tribunal, siguiendo también la línea de Santiago. Yo creo que tanto tú como Santiago han sabido en tiempos difíciles llevar adelante una cantidad de emprendimientos que yo conozco particularmente académicos que han sido muy exitosos. Gracias a una feliz iniciativa de sumar también a esfuerzos del sector privado, esfuerzos académicos del sector privado al quehacer de ustedes. Entonces, no podía yo faltar a esta invitación. Tenía que haber ido a Miami a hablar sobre el tema de las inversiones y compañía, pero preferí quedarme allá. Muy bien, dicho eso, bueno, voy a Olimpia Fluminense a las 9. Me dijeron tiene que ser muy breve. Así que voy a intentar hacerlo porque me tocó realizar una conferencia de arbitraje muy grande aquí en Paraguay hace unos años, la CLAP, conocida por muchos de ustedes. Y el día de la inauguración era el día de la inauguración del Mundial de Fútbol. ¡Wow, Uruguay! Entonces el auditorio se fue vaciando y fue una cosa, ¿no? Una catástrofe. Espero que eso no ocurra. Acá hay un auditorio que está en Pobreza Agrícola que está el partido. Se vaciaba en este mismo instante el auditorio. Bueno, yo les quiero simplemente hablar de algunas cosas que tienen que ver con lo que fue más que derecho de contratos. Cuando dijimos título para esta conferencia, creí que iba a hablar de algo que ya se sabe y que no hay mayores novedades. Sin embargo, surgió algo muy relevante el 15 de mayo. Surgió algo muy relevante realmente, que es que el asesor, el abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas presentó sus conclusiones en un caso en donde se discutía algo que se discutió aquí en el Mercosur, que motivó la primera opinión consultiva, fue el fallo de la primera opinión consultiva del Mercosur. Una opinión que ha recibido críticas dispares y que formalmente realmente adolece de algunos aspectos llamativos, pero que sin embargo lo que hace ahora el curso que está tomando ahora, el curso de acción que está tomando ahora la Unión Europea, se enmarca exactamente dentro de lo que habían dicho los árbitros en mayoría, los miembros del Tribunal de Revisión del Mercosur en mayoría, en aquella opinión consultiva número 1. En definitiva es que en materia de trato, en materia de derecho privado, corresponde que cada Estado establezca los límites, el orden público, las disposiciones imperativas, las leyes de policía que deberían primar en ese tipo de vinculaciones en atención a las peculiaridades que tenga ese Estado y a los intereses que tenga ese Estado para defenderlos. Como ustedes bien saben, en la materia de contratos rige el principio de la autonomía de la voluntad, que es bien amplio, pero sin embargo se imponen ciertos límites cuando el Estado busca proteger sus instituciones políticas, su economía, su moneda, por un lado, pero también se imponen, por otro lado, restricciones cuando hay partes débiles en la contratación, lo que lleva a que, en el fondo, no haya contrato o no haya lo que sería un contrato entre partes negociando paritaria o libremente. Entonces, cuando una parte no negocia paritaria o libremente, ustedes habrán escuchado hablar de la figura de la lesión, del hardship, cuando una parte es aprovechada, es abusada, para obtener un consentimiento indebido, entonces lo que hace el Estado es permite o recurre a su auxilio a través de una norma imperativa de orden público que
restan eficacia a ese contrato, a esa declaración obtenida de manera abusiva. Y bueno, el Paraguay, al igual que varios otros países, algunos de Latinoamérica, e incluso de Europa, por ejemplo Bélgica, el Paraguay tiene una ley que protege a los agentes, representantes o distribuidores locales con respecto a reclamos, con respecto a sus vinculaciones con los principales en el extranjero. El Paraguay tiene una ley así, Bélgica también lo tiene, y en este caso muy reciente de Europa es un caso originado en Bélgica. Y bueno, lo que en definitiva se discutió en aquella reunión consultiva era si esa ley paraguaya imperativa prevalecía por sobre la voluntad de las partes de llevar el litigio a otro lado, de usar el protocolo de Buenos Aires previsto para los contratos paritarios y permitir, usando ese protocolo de Buenos Aires del Mercosur del 94, que el caso vaya a una jurisdicción ajena, en tanto que la ley paraguaya prohíbe que eso ocurra. Y esa opinión consultiva lo que dice, de manera resumida, es que es el Estado paraguayo el que en definitiva debe determinar si hay o no una cuestión de orden público interno o internacional envuelta. Y si permite o no permite que ese caso sea juzgado en Buenos Aires, en Montevideo o en Sao Paulo, donde fuera. Y eso mismo que dijo el Tribunal de Mercosur en esta opinión consultiva es lo que está diciendo ahora el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea a través de la conclusión de su abogado general Nils Borg. Esto ya se enmarca en línea con otros pronunciamientos anteriores en Europa, por ejemplo, de la Corte Suprema belga, y pronunciamientos también, por ejemplo, en los Estados Unidos. Quiere decir que no somos solo los paraguayos los que estamos defendiendo este tipo de vinculaciones. Países del primer mundo también entienden, del llamado primer mundo también entienden, que en este tipo de vinculaciones no hay justicia contractual. De que el agente, el representante del distribuidor, queda atado 10, 20, 30 años, con la exclusividad que muchas veces se le impone para estas representaciones, no pudiendo ejercer otro tipo de actividades, se le obliga a posicionar la marca, se le obliga a hacer a cumplir una cantidad de obligaciones, y finalmente, de una manera intempestiva, luego de 15, 20 o 30 años, se le quita la representación y se dice: no, señor, usted no tiene nada que reclamar. Eso es lo que trata de proteger esta ley de agencias aquí en Paraguay, es lo que se trata de proteger en los Estados Unidos, es lo que trata de proteger Bélgica. Y es lo que dijo el Tribunal de Permanente de Revisión, por lo menos en el voto mayoritario de 3 de sus miembros. El que queda entonces a criterio de cada Estado determinar en estos supuestos si protege o no a la parte de. Entonces, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo acá con Diego Manuel, de que queremos más tribunado porque realmente vemos en un caso claro que ha marcado una línea que ahora está siendo seguida en un proceso de integración mucho más avanzado que el nuestro. El gran problema que tenemos nosotros en materia de contratos en el Mercosur es que no estamos cumpliendo el Tratado de Asociación, el título primero. No tenemos una organización de esa área, es un bloque que debería estar promoviendo al máximo el libre comercio, el intercambio entre sus miembros, y el comercio exterior. ¿De dónde surge? Del contrato. El contrato es el que mueve. Y sin embargo, el Mercosur ha hecho muy poco para avanzar hacia una infraestructura propicia en materia de derecho de contratos. Es muy poco lo que nosotros hemos venido haciendo, y por eso quizás tenemos este tipo de problemas, porque motivó la opinión consultiva el número 1. Porque si hubiéramos trabajado en los años 90 o hace tiempo ya con intentar armonizar criterios para estos contratos, por ejemplo, de agencia, hubiéramos tenido quizás algún instrumento ya común en el bloque que eliminara ya dudas a ese respecto. Y sin embargo, hoy día tenemos el problema latente, porque en este caso está hasta hoy día pendiente en la Corte Suprema Paraguaya, que todavía no se escribió. Entonces, el Mercosur
no ha avanzado, no tenemos un código de contrato en el Mercosur, ni creo que tampoco eso sea posible. Pero sí hay cosas que podríamos haber hecho que no las hicimos. Por ejemplo, no tenemos un régimen común en materia de conflicto de leyes. Y esto es gravísimo si se considera que, por ejemplo, se duda si en Brasil o en Paraguay se reconoce el principio de la autonomía de la voluntad para elegir el derecho aplicable al contrato. Olvídense ya del contrato de agencia. Estamos hablando ahora de contratos paritarios, contratos negociados. El comerciante tiene que poder optar o decidir a qué régimen jurídico someterse o sujetarse. Y sin embargo, en estos dos países hay una duda de si el comerciante puede hacer eso en materia de contratación transfronteriza. Les cuento más que la Haya, que se está trabajando, culminó hace poco un instrumento en materia de derecho aplicable al contrato internacional. En los estudios previos se concluyó que el principio de la autonomía de la voluntad es un principio tan universalmente aceptado que era un anacronismo inaceptable que aún estuviera siendo mantenido en algunas lejanas regiones del África y en algunos países de Latinoamérica. Quiere decir que estamos en problemas, ¿verdad? No tenemos entonces una normativa conflictual acorde, unificada y que reconozca ciertos principios básicos, con el agravante que si me voy a arbitraje, sí puedo yo elegir libremente el juez, el derecho, etc. Y Brasil y Paraguay, por ejemplo, admiten el arbitraje de una manera bien amplia. Y eso genera la absurda anomalía que por una clausulita que normalmente se pone a las 12, el midnight clause, que llaman los americanos, a las 12 de la noche, cuando ya están cansados las partes de haber negociado el contrato todo el día, terminan poniendo al final una clausulita de resolución de conflictos, y esa cláusula resulta que es la que determina que yo pueda o no elegir el derecho aplicable. Algo absolutamente inaceptable. Entonces tenemos un problema en el área de conflicto, pero también tenemos que hemos hecho muy poco en armonizar o aproximar nuestros derechos sustantivos de contrato. Y aquí sí estamos, pero lejísimos de la Unión Europea, muy atrás. Más aún si se considera que la red de investigación más grande jamás creada en la historia de la Unión Europea no tiene que ver ni con la medicina, ni con la economía, ni con la ingeniería, ni con lo nuclear. Es una red de investigación en materia de derechos de contratos. Y ellos están avanzadísimos. En Europa se está hablando de principios europeos, se cuentan con principios europeos de derecho contractual, que es un mecanismo muy ingenioso de ir aproximando legislaciones. Obviamente no da tiempo para entrar en detalle de todos estos instrumentos, pero se cuenta con eso, se cuenta con un marco común de referencia en materia contractual, que es también un instrumento unificador muy importante. E incluso se está hablando ya de un instrumento operativo, algo así como un código de contratos para Europa, pero que solo tenga fuerza en la medida en que las partes lo acepten como aplicable a su regulación. Hasta eso se está avanzando en la Unión Europea, por un lado. Por otro lado, como muy bien lo dijo acá el profesor Wagner, no basta con tener el tratado, no basta con tener la ley, no basta con tener el código de contratos. Hay que trabajar también en la cultura jurídica, en la armonización de técnicas. Nuevamente aquí estamos, pero muy a la saga de lo que se está haciendo particularmente en Europa, donde se está trabajando con bases de datos, donde se está trabajando con casuísticas, donde se está trabajando con codificaciones progresivas de la jurisprudencia, estableciendo qué criterios van siendo los uniformes en los distintos países, y donde se está trabajando a partir de los casos puntuales en ir detectando cuáles son realmente las similitudes o diferencias que existen en los distintos regímenes contractuales de Europa. Y el resultado al que están llevando estos esfuerzos es muy curioso, y creo que también la línea con lo que dijo el profesor Wagner. Se está detectando en el fondo los derechos contractuales apuntan todas las soluciones comunes. El gran problema es que se usan técnicas distintas
para llegar al mismo resultado. Hay países que tienen la teoría de la causa, otros países no la tienen. Hay países que hablan de consideration, otras no la tienen. Pero todos los países, de todos modos, en sus soluciones, llegan finalmente al mismo resultado. Entonces, a través de estos esfuerzos de aproximación cultural, podemos llegar a una armonización igualmente muy poderosa al que podríamos arribar si es que vamos de arriba para abajo, o sea, a través ya de un instrumento vinculante para abajo. También de abajo para arriba, con estos esfuerzos académicos, y allí es donde yo le felicito a Rafael, y ahí es donde le felicito a Santiago, porque el tipo de cosas que ellos hacen y que pueden profundizar en el tiempo siguiente, pueden ayudar a que este tipo de actividades empiecen a ser encaradas ya de una manera más sistemática y efectiva en el Mercosur. Entonces, por último, otro problema, y aquí ya nos acercamos al partido de Olimpia Fluminense. El último problema que yo veo, y lo veo desde la cocina, dice que los embutidos, los chorizos y las leyes, mejor no saber cómo se hace. Y bueno, yo estoy hace bastante tiempo en la cocina. Yo he actuado en foros verificadores como el de la OEA, en las conferencias interamericanas especializadas de derecho internacional privado, he participado en la conferencia de la Haya de derecho internacional privado, lo he hecho tanto como experto designado por la conferencia de un grupo de trabajo, estaba Lauro Gama por Brasil y otros 13 juristas de distintos países del mundo, y también he trabajado bastante en un citral, he visto también en la cocina muchas cosas. Y les puedo decir que la representación en estos foros del Mercosur es casi nula. En noviembre estábamos discutiendo ya en una sesión de comisión especial ante 150 delegaciones en la área. Estábamos discutiendo lo que va a ser quizás el documento más importante en la historia de la contratación internacional. En esa ocasión no había representación del Mercosur. Estábamos países individualmente representados, pero no había una representación del Mercosur. Y fíjense ustedes que sí estaba representada la ASADIP. ¿Qué es la ASADIP? Es la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, hoy día presidida por una ilustre jurista brasileña, Claudia Lima Márquez, que estaba allí, siempre enérgica, participando activamente y salvó el honor del Mercosur. En esa reunión, en tanto que era el Mercosur el que debía haber tenido el protagonismo que sí tuvo la Unión Europea en esa reunión. Para mi gusto, ya más allá de la cuenta, porque resulta ser que no se les permitía hablar a los representantes de los países de la Unión Europea que estaban allí. Tenían una representación unificada muy fuerte, entonces solo podían hablar los distintos representantes de los países de la Unión en la medida que les autorizara la representante del bloque. Era ya un minuto de amor. Esto fue una muy buena noticia para los suizos, porque entonces ellos adquirieron gran protagonismo en esa reunión por los europeos debido a su peculiar situación. Y una pena, porque eso que se discutió ahí, ese instrumento es exactamente el instrumento que nosotros podríamos replicar como un instrumento común para el Mercosur en materia de conflicto de ley. Admite la autonomía de la voluntad, habla del orden público, así en línea con lo que dijo el Tribunal Permanente del Mercosur. Es exactamente lo que estamos necesitando. Y hubiera sido ideal que el Mercosur entonces hubiera estado trabajando ya en algo que después va a incorporar aquí. Entonces, queda mucho por hacer y yo les sintetizo en tres, a modo de conclusión, en tres capítulos. Una, que tenemos como bloque y quizás con fuerte apoyo del Centro Mercosur de Promoción del Estado de Derecho, participar mucho más activamente en estos foros. ¿Por qué hablo de ese Centro Mercosur? Porque las delegaciones. En estos foros se discuten temas de internacional privado y temas tan diversos como serían garantías, transporte, comercio electrónico, arbitraje, insolvencia, compraventa, contratación pública, tráfico de metales. Ni se imagina usted la variedad de temas que hay. Entonces no hay forma de tener representación diplomática allí más que con auxilio del mundo académico.
Entonces, en ese sentido, el Centro Mercosur podría ser un muy importante aglutinador de estos esfuerzos e ir acompañando a las distintas delegaciones en los distintos foros, tal como lo hacen delegaciones de países. Por ejemplo, la de México utiliza muchísimo su academia y sus representaciones siempre, lo digo desde la cocina, son realmente muy dignas. La segunda reflexión que les dejo es que esfuerzos académicos hay que seguir potenciándolos. Hay que mostrar esa red de académicos, hay que trabajar en detectar cuáles son las similitudes en nuestros derechos de contratos, si podemos soñar en llegar a aproximar nuestras legislaciones en un futuro muy próximo, y sobre todo si podemos entendernos mejor en las técnicas que estamos utilizando. Porque en el fondo estamos haciendo la misma cosa todos. Y una prueba de ello son los fallos más importantes últimos que hay en Brasil en materia de previsión, uno del Tribunal de Cuentas de la Unión, y hay dos también en materia arbitral que han sido muy sonados. Cuando aplican la teoría de previsión, aplican la teoría de previsión, que es la del rebus sic stantibus, del cambio de circunstancias, hacen una interpretación transnacionalizada del derecho brasileño según lo que el mundo está haciendo, el mundo está esperando, que es lo que tú muy bien hablaste, Jaime. Eso es lo que hace ahí el tribunal. Entonces, esa interpretación transnacionalizada es algo que no solo se hace ahí, se hace, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, en el año 2010, tenemos dos pronunciamientos de la Corte Suprema y uno del Tribunal Supremo Constitucional colombiano, que están diciendo que el derecho colombiano hay que reinterpretárselo a la luz del derecho comparado, aunque eso modifique el Código Civil. Cosa que ya lo dijo el Tribunal Supremo Español desde el año 2006 en 7 ocasiones. Bueno, eso es entonces, estos esfuerzos de derecho comparado pueden ayudar en esta labor de reinterpretación de los derechos nacionales para lograr así también una homogenización que es muy necesaria para que podamos comerciar, prosperar, tener contratos y que esos contratos sean más predecibles dentro del mundo. Y como digo, tenemos que trabajar en esto, sí, solo podemos trabajar a nivel de instrumentos duros, que es trabajar en la aproximación de nuestros órdenes públicos, de que el orden público de dirección y protección que tienen los países y el orden público de resguardo de partes débiles que tenemos en nuestros países tienda a converger, y eso, para eso nos queda sino negociar y obtener como fruto de esas negociaciones instrumentos duros. Entonces el día de mañana ya no le pasamos a los pobres jueces la carga de tener que interpretar lo que se tuvo que interpretar en la opinión consultiva número 1, criticada por algunos, pero finalmente terminó siendo, yo creo, el criterio que prevaleció en el mundo. Y termino con una reflexión optimista en el video. Hoy ha sido absolutamente y de que cuanto mayor el caos, más cerca de la solución. Muchas gracias.